a cantar. Este momento siempre vamos a recordar. Todos unidos nos podremos ayudar, siempre entre amigos, siempre entre amigos, siempre entre amigos. Muy buenas tardes y bienvenido un día más al mejor programa de este momento, como siempre digo, al programa de Entre Amigos, donde los empresarios tienen voz y las empresas tienen alma, y eso nos lo van a demostrar dentro de un ratito, que voy a ir diciendo quiénes son los empresarios que están hoy aquí con nosotros. Aquí les quiero dar las gracias es a todos ustedes que nos sintonizáis, a todos ustedes que nos escucháis, que nos veis, pero sobre todo y en especial a las personas que no se ven, pero que están ahí trabajando para nosotros. Muchísimas gracias a Adriel, muchísimas gracias a David, muchísimas gracias también a Pepito, a nuestro amigo Francisco Delgado, que estará por ahí escuchándonos, y sobre todo a una persona que también está fuera de cámara, pero que nos escucha, que se llama Teresa Redondo, a la cual vosotros escucháis y conocéis a través del teléfono, que espero que la conozcáis también muy pronto en alguno de nuestros networking. Bueno, dicho ya esto, para aquellos que no me conocen, yo soy Aura Ponce y ahora voy a presentar a Carmen y le voy a dar la bienvenida al programa. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Pilar. Hola, ¿qué tal? Un placer. Rafa, bienvenido también. Gracias. Y como no, a Carmen. Muchísimas Hoy gracias. repetimos el nombre. Un nombre muy bonito, ¿eh? No, menos mal que no soy Rocío, si no tendría que felicitar por allí, ¿no? Bueno, yo con el permiso de todo y hablando del nombre, quiero felicitar en directo a tres personas. Dos de la casa y una muy especial, que es mi hija, que ayer fue el santo de las Esther y se me olvidó, perdón, os pido perdón, de felicitarla, no tengo, perdón. Y sobre todo a Esther Parejo y a Esther Sánchez, que son ya profesionales de aquí de nuestra casa, y se me olvidó felicitarla y quiero aprovechar este momento de antena. Bueno, dicho esto, porque empiezo, vamos a darle hoy, vamos a ser generosos y le vamos a dar al hombre, ¿verdad? Estaba leyendo el pensamiento, Sí, se me olvidó. soy minoría, ¿no? Ya que, fíjate, oye, eso también es un placer hoy, ¿no? Estar en una mesa, todo rodeado de Eso mujeres. es indicativo de muchas cosas. Sí, además que es verdad. Claro que sí. Bueno, pues vamos a conocerte, Rafa, cuéntanos quién eres. Pues nada, pues profesionalmente soy un librero de 26 años de experiencia en el sector del libro. Comencé en una empresa que ya no existe, que era Librerías Beta. Estuve 17 años de empleado en esa empresa y cuando cerró... Esa es la que estaba en el centro, ¿no? Tenía 9 sedes, sí, estaba en todos lados. Y además no solamente en Sevilla, era la cadena más importante del sur de España. E incluso tenía en América, en Puerto Rico tenía 2 librerías. Y cuando cerró esa empresa, porque bueno, hubo un cierre y demás, pues 2 compañeros y yo decidimos montar otra librería. Y eso es lo que hicimos. Mi compañera María Eugenia, mi compañero Miguel Ángel y yo, pues decidimos seguir en lo que sabíamos hacer, que era el mundo del libro. Y entonces, pues a partir de eso, el cierre de la empresa fue el 2016, finales del 2016, y nosotros comenzamos nuestra andadura a principios del 2017. Nosotros ahora próximamente cumplimos 10 años, dentro de unos meses. Y nada, pues comenzamos con 2 librerías y nada, aunque somos libreros que nos tenemos muchos años, ya casi 10, pero bueno, todavía no son muchos. Pero bueno, como profesionalmente todos rondamos, yo ya lo he pasado y mis socios pues rondamos los 25 años. Esto en cuanto a los socios, que somos los 3, que fuimos los 3 locos y emprendedores que hace 10 años decidimos montar la librería. Pero de todas formas, Botica de Lectores, que es el nombre de la empresa, está compuesta por unas 20 personas, además de nosotros 3, que es un grupo humano súper importante, que han sido en la mayoría de los casos compañeros nuestros con la empresa y ahora pues son empleados.
y un grupo de profesionales muy importante que nos ha permitido pues crecer en poco tiempo, porque conocemos perfectamente el negocio y, bueno, y lógicamente somos libreros de hace muchos años, ¿no? Entonces tenemos una experiencia importante y eso nos ha permitido montar más librerías. Y ahora, pues, antes les comentaba a ella, antes de comenzar, justamente estamos ahora montando una nueva librería, ¿no? Tenemos 5 ahora mismo repartidas por la ciudad y ahora estamos montando la 6ª. ¿Dónde están esas 5? Pues mira, pues una está en la Avenida de la República Argentina, otra en la calle Asunción, esas dos están en los barrios de Los Remedios, que son las primeras que las abrimos simultáneamente en la primavera del 2017. Después, justo en el 2020, intentamos abrir en el centro, ya sabéis lo que ocurrió en el 2020, con lo cual nos tuvimos que parar, y hasta el 23 pues aprovechamos la jubilación de un librero importante en la ciudad, que era Julio Reguera, para coger su librería. Y esa librería Reguera, pues a partir del 23 se llama Botica de Lectores, que esa está en Santa Catalina, en Almirante Apodaca. Después también se jubilaron en la calle Feria, se jubiló otra librera importante en la ciudad, que era Esperanza Alcaide, y también nosotros cogimos ese relevo. Y la última que abrimos fue en noviembre del 24, que fue en Nervión, en el barrio de Nervión, en la calle Luis de Morales, entre el Corte Inglés y Nervión Plaza. Bueno, antes que nada, felicitarte de verdad, porque aquí que pasan tanta gente que escriben libros. Yo voy alguna vez donde más compro siempre en Santa Catalina, ¿sabes? Y además los conozco y todo ello. Y me da muchísima pena de ver que cada vez leemos menos, hay que decirlo, ¿eh? Parece que ahora está otra vez de moda. Esto está pasando como las radios. Está la gente otra vez empezando, que se van de vacaciones, me voy a llevar un libro, me voy a llevar un libro, pero que ha habido una racha, no sé si es cierto. Bueno, yo no sé si realmente los indicativos del libro no dejan no se está vendiendo menos el libro. Yo la lectura no lo sé, porque esto es como todo. Yo no me meto en la casa de nadie, no sé si leo o no. Yo te puedo pero hablar de compra, venta, ¿no? de Bueno, venta, pues de venta. eso es fantástico. En nosotros podemos hablar de venta. Entonces realmente no han bajado. Lo que pasa es que es verdad que sí, la mercantilización del libro ha variado, eso sí. Entonces hay ciertos entes que antes no existían, y yo creo que el tema del COVID fue determinante. Por ejemplo, antes del COVID las editoriales no vendían de forma directa ninguna, porque respetaban a la librería, y ahora ya venden todas, con lo cual eso es parte de la que las librerías dejan de vender porque están vendiendo directamente. Después, en el año 2012, 2013, creo que fue el 12, entró Amazon en España, que lógicamente pues es otra forma de vender. Y aquí en Sevilla, por ejemplo, también hay 4 casas del libro, que es la cadena más importante dentro de España. Lógicamente, esto como en todos los negocios, entiendo que siempre tienes a un gigante al lado. Lo que pasa es que nosotros, lógicamente, lo que intentamos, porque en el libro no hay competencia, eso es una de las cuestiones que tiene el libro. El libro por ley tiene precios fijos, con lo cual tú no puedes competir. ¿Pues te lo pongo más barato? No, el libro vale 18 euros o 22. ¿Lo compre donde lo compre? Lo compre donde lo compre, porque el libro, el precio lo pone el editor cuando lo fabrica y no tiene variación. El librero tiene una pequeña intervención de más o menos 5%, que puede hacer un descuento del 5% si quiere. En nuestro caso nosotros lo aplicamos con una tarjeta de fidelidad que va acumulando esos puntos, y es el 5%. Pero solamente puedes intervenir sobre ese 5%, por ley, no se puede. Es como los medicamentos en la farmacia. El precio del medicamento siempre es el mismo. En cualquier pues farmacia. Igual, exactamente igual, porque además es así, porque tiene un IVA protegido, con el súper reducido del 4%. Es verdad. Además, por eso yo desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo, porque además de tener un programa que quiero volver a retomarlo otra vez, que es el Rincón del Sentimiento, porque necesitábamos tener un sitio donde esos escritores vinieran a presentar sus libros, porque la verdad es que merecen un tiempecito, no como el que vamos a tener hoy aquí, que es muy cortito, sino un poquito de más tiempo para preguntarle, y sobre todo para que la gente escuche
qué trabajo le costó hacer ese libro, qué es lo que más o menos dice ese libro, para que nos entre el gusanillo de querer comprar. Y luego otra cosa a favor es que no compran Amazon, que yo también compro. No, es importante que la compra sea siempre en librería independiente, igual la de tu barrio, la de tu casa, la de tu pueblo, pero que sean librerías independientes. Y bueno, porque al fin y al cabo la librería independiente es la que genera pues recursos, el empleo, paga los impuestos. Amazon te compras el libro y sabrá Dios dónde paga los impuestos si los paga. Pero además que vas con un pensamiento y te ves allí. Y después las cadenas grandes pues al final pues no son independientes, están más condicionadas de lo que uno piensa. Yo muchas veces he visto en la televisión un libro, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y en qué cadena lo ha visto usted? Pues lo he visto en Antena 3, pues ya sabe que es de Grupo Planeta. Porque Antena 3 es Casa de Libros de Antena 3, yo no sé si ustedes lo saben, pero lo es, sí, a 3 media. Entonces, bueno, pues lógicamente, Casa de Libros de Grupo Planeta, entonces todo este tipo de cuestiones pues son sinergias empresariales, ¿no? Normal, pero que está más condicionado de lo que uno piensa. Uno piensa que el acto es un acto sin arbitrario, no. Cuando el consumidor es más responsable de lo que cuando consume de lo que piensa. Bueno, hay que hacer por muchas cosas de lo que nos has comentado, y sobre todo porque yo pienso que cuando tú vas a regalar un libro y no sabes, quieres regalar un libro y no sabes, siempre que te aconsejen, que te ayuden. Claro, es importante ese librero. Ve ahí la librería, es igual que si vas a comprar un vestido. Tú vas sin pensamiento de qué vestido te va a comprar, pero cuando ves los vestidos, el que te prueba, el que te queda, no, pues pasa igual con los libros, ¿verdad que sí? Sí, además nosotros, por ejemplo, nuestro lema es: el librero es más que un vendedor de libros. Lo tenemos debajo de nuestro logo puesto. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros nos jactamos y de que somos libreros. Libreros hay muy pocos ya, porque nosotros tenemos una formación de librería antigua, nuestra plantilla es de una edad media. Vamos incorporando a gente joven y a la gente joven le vamos enseñando tal como nos enseñaron a nosotros. Entonces, claro, el procedimiento no es el mismo. Si cuando tú vas a cualquier sitio hay vendedores de libros, igual que hay cajeros de supermercado y tal, pero libreros hay muy pocos. Muy poco, y además yo siempre pienso que el margen que tienen los libros es muy pequeñito. Muy poco. Es muy pequeñito. Yo creo, porque cuando le preguntaba a mucha gente de los que vienen a comprar su libro, ¿y dónde lo vende? Dice, en la librería y en Amazon. Vamos a darle un consejo a todos los que hoy en día, que hoy hay mucha gente que se hace en su propio libro y van a editoriales. ¿Cómo pueden hacer para venderlo en la librería? ¿Tiene que ser siempre a través de la editorial? Lo ideal es que la editorial o del distribuidor, lo ideal es que sea a través del distribuidor, porque realmente el colocar el libro, si no, te va a dar muchos problemas, porque tú tendrías que hacer la función del distribuidor. Tú tienes que ir librería por librería soltando libros y haciendo tus cuentas, tus negociaciones. Entonces, lo ideal es que lo lleve un distribuidor, que es lo suyo, que es la cadena del libro. El libro llega a través de una distribución o de una editorial directa, dependiendo. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, normalmente tú quieres publicar y, lógicamente, hay veces que las editoriales no te cogen para publicar. Yo siempre digo lo mismo, la editorial algunas veces, en muchas ocasiones, es un filtro importante. Sí, cuando tienes que tener tú muy seguro de lo que estás haciendo para publicarlo. Sí, yo personalmente, como librero, pienso que es sano que haya una criba a través de una editorial y que te diga esto se publica y esto no se publica. Muy bien. Porque es importante. Porque además hoy todo el mundo quiere escribir un libro. Hay un exceso de publicaciones. Sí, España es el país de Europa que más publica y no es el que más vende. Pero igual que tenemos exceso de políticos, sí, pues tenemos exceso de libros también. Pues mira, sí, me lo imaginaba, por la de gente que pasan por aquí, que han escrito un libro, digo, hoy escribe un libro cualquiera. Todo el mundo, efectivamente, es que es importante, para escribir un libro primero tienes que ser lector. Yo he llegado a conocer gente que dice, no, yo no sé leer mucho. Bueno, entonces ya te valoras como escritor, claro. Porque el escritor básicamente lo que tiene que ser lector. Y cuando te has cansado de leer y has leído muchísimo, entonces tú dices, pues, a mí no se me ocurriría por la cabeza escribir. Y tengo anécdotas para escribir luego varios libros. Pero no se me ocurriría el escribir, no me encuentro capacitado para ello. Entonces yo creo que por ahí va un poco los tiempos. ¿Porque el escritor nace o se hace? No, el escritor se hace. Se hace, ¿no? Hombre, puedes tener unas actitudes, pero después hay que hacerlo.
De hecho, nosotros mismos dentro de la librería hacemos talleres para que la gente que tenga inquietudes en escribir aprenda a escribir. No quiere decir que sea escritor, simplemente que aprenda a escribir. Así que aprender a escribir no es lo que hacemos en el cole. Entonces, aprender a escribir... Eso está muy bien. Oye, ¿dónde? ¿En toda la...? Sí, tenemos talleres, ahora ya prácticamente terminan ahora, porque estos van con el curso, pero tenemos en Santa Catalina misma, que tú dices que pues tenemos un taller, tenemos varios tanto de escritura como de escritura creativa, varios, además de club de lectura, tenemos más de 18. Eso está muy bien. ¿Y los clubes de lectura también presentáis allí? En todas las librerías y club de lectura, también. Ahí, yo te digo, creo que son 19, si no me equivoco, si no me dejo ninguno atrás. De todo, de policíaco, genérico, de terror, de ciencia ficción, de casi todo. De todo. ¿Y qué es lo que más se vende? ¿Cuál es el libro que más se vende? Bueno, los libros van cambiando. ¿O no? Hay tendencias, ahora mismo se vende mucho la policíaca. Como género, que más se vende la policíaca. Como género. Y después, lógicamente, hay libros puntuales que se venden de narrativa y tal, que eso va cambiando, lógicamente con la oferta de libros va cambiando, pues todos los meses hay un primero y un top 10, vamos a decirlo así, ¿no? Y ensayo, etcétera, eso es cambiante siempre. Pero como género, ahora mismo lo que más se está vendiendo es el género policíaco y el histórico después. Y después mucho el juvenil, porque el juvenil, los gente joven, aunque nos parezca que no, son los que están manteniendo la lectura, sobre todo las chicas. Bueno, pues te voy a dejar porque Adriel está tan pendiente del monitor que no me ha dicho hoy cuántos minutos llevábamos y me parece a mí que mirando la hora que nos hemos pasado un poquito. Puede ser. Los pido disculpas. Oye, un verdadero placer tenerte. Te invitaré al programa de El Rincón del Sentimiento y espero que traigas ahí, pues fíjate toda la de escritores que voy a presentarnos, ¿no? Pues sí. Una barbaridad. Y me alegro muchísimo de verdad que esto no decaiga, que siga. Te veo que eres un gran empresario y que nada, que tienes al menos lo intentamos. Que ¿no has pensado de hacerlo también en la parte de Andalucía? Bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que complicado es el mantener el espíritu cuando tú no estás. Si yo, por ejemplo, visito todas las librerías todos los días, incluso 2 veces al día, con lo cual estás pendiente. Esto es un poco como lo del el dicho dice del ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Pues yo eso sí lo tengo muy claro en cabeza, aunque tengo gente muy cualificada, con mucha confianza en ellos, porque ya te digo, os he comentado antes que son mayoría compañeros y demás, incluso de la otra etapa, pero hay que estar encima. Entonces, el miedo de nosotros, la experiencia la tengo, porque con Beta teníamos librerías en Huelva, en Córdoba, en Cádiz, en Algeciras, sí teníamos, con lo cual la experiencia sí la tengo, sí, porque yo prácticamente en Beta era el gerente, prácticamente. Pero me da miedo el dar el paso a hacer un lugar donde tienes que controlar menos, ¿no? Ahí estamos luchando con nuestras ideas, sí, que no sabemos si... No lo descartamos, yo nunca descarto nada. La próxima vez que te invite, a ver si me dice que ya la descartaba. Mira, la última vez que me pusieron un micrófono fue un podcast, nos presentaron con 5 librerías y dije yo, por ahora, a los 15 días, se cerró la sexta. Por eso te digo que yo nunca descarto nada, nunca descarto. No descarte. Bueno, la nueva, ¿dónde va a estar la nueva? ¿Dónde la vamos a hacer? En Sevilla Este. En Sevilla Este y para... Ya nos vamos acercando a Córdoba, ¿eh? Ya te va saliendo, ¿eh? Ya te va saliendo de la periferia. En la Avenida de la Ciencia. Una avenida muy buena. La Avenida de la Ciencia, número 38, una antigua librería que ha cerrado, que se llamaba la librería de Sevilla Este, y cerró hace un par de meses y, bueno, pues ahí mismo... Había un chico allí, bueno, un señor muy mayor que era mago. Es que me suena de haber venido a presentar material. Puede ser, pero no lo sé. Vale. Bueno, pues nos lo dice después, ¿no? Vamos a pasar un momentito a Carmen. Sí. Y después, ¿no? Bueno, vamos a pasar mejor a Carmen, a la otra Carmen. Sí, vamos a darle la vuelta un ratito para que vean a los compañeros. Bueno, Carmen, te ha tocado, ¿eh? Bueno, pues yo soy Carmen Sánchez, yo soy Arrímate un poquito. Fundadora de Sevilla Montessori School. Y bueno, pues realmente a lo que yo me dedico es el tema del sector educativo. Mira, sin haberme dado cuenta. Sí, lo estaba pensando, he dicho, mira qué casualidad y qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, realmente el proyecto de la pedagogía Montessori inició, bueno, ya hace un poquito más de 10 años, iniciamos en 2015. Entonces, bueno, la verdad es que ha ido creciendo progresivamente
con el tiempo, con los alumnos y bueno, que la verdad es que ha sido un proyecto que ha sido un reto a nivel personal y a nivel empresarial, porque la educación siempre supone eso, siempre supone un reto, ¿no? Entonces, ahora mismo actualmente estamos en el barrio de Nervión y tenemos niños desde los 12 meses hasta los 12 años. Está muy bien. Oye, y te quería preguntar... Excelente. Excelente, estaba ahí que me queda un poco... ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Vale, realmente todo... A ver, yo siempre he tenido muchísimo interés por el desarrollo humano, ¿vale? También soy psicóloga, entonces pues ese interés, quieras que no, pues ya lo tenía despierto antes de iniciar la carrera y después de ello también. He tenido muchas experiencias en experiencias internacionales, ¿no? En otros países, en otros entornos educativos. Entonces, claro, siempre tenía mucho interés por el tema del desarrollo humano y del desarrollo de la personalidad, ¿no? De cómo llegamos a donde estamos ahora, ¿no? El adulto que somos hoy en día, ¿no? Entonces, es verdad que fue una experiencia que tuve en Europa, en concreto fue en Suiza, donde descubrí la pedagogía Montessori. Y la verdad es que fue muy bonito porque la descubrí de la mano de una niña de 5 años que me invitó a su ambiente y me mostró cómo era una clase Montessori, ¿no? Y para mí era como, ¿qué es esto? O sea, está tu compañera, tiene 2 años y medio, pero tú vas a cumplir 6, pero que estáis todos mezclados por edad. Y entonces entra en el aula y en el ambiente, y la maestra estaba con su madre hablando y me dice, ven que te voy a mostrar esto. Yo le decía, no, pero tú no puedes tocar esto. Digo, si este material tú no lo puedes tocar, tienes que pedir permiso. Se pone, no, claro que sí, yo aquí puedo tocar todo lo que necesite. Dice, ven, mira, me saca un mapa de Europa, me dice, mira, esto es Europa, ¿ves? Esto es España, esto es Suiza, estamos aquí. Y luego lo recoge y saca otro material que es el alfabeto móvil. Y entonces, ¿quieres que escriba tu nombre? Escribe mi nombre, escribe el suyo. Entonces, la verdad que fue muy, muy bonito. Y ya cuando yo empecé realmente pues a informarme más sobre lo que da este método, cómo funcionaba, por qué mezclaban por edad, qué áreas tiene, cómo es el currículum. Y dije, jolín, pues sería la verdad que maravilloso que esto estuviese en mi ciudad. Porque yo soy sevillana y es cierto que no hay ninguna escuela de pedagogía Montessori. No, en la ciudad, en Sevilla, no había ninguna Montessori. Me creía yo que era la marca, no es la marca. No es una marca, realmente María Montessori fue una médico psiquiatra de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que ella pues creó un método educativo, ¿vale? Bueno, pues como en esa época pues estaban, realmente por la época en la que ella inició, ¿no? Estaban intentando pues crear escuelas también para los niños que estaban más en la calle, digamos, ¿no? Entonces pues a ella le dieron una zona pues para poner en práctica pues su pedagogía, ¿no? Entonces bueno, pues empezó, la verdad es que tuvo muchísima acogida, fue digamos luego mundialmente conocida, ¿no? Porque también ella creó escuelas en Estados Unidos, también Gran Albert le apoyó mucho, luego también tuvo que moverse por situaciones políticas, tuvo que moverse de Italia, entonces también estuvo una época, creo que pasó por España, si no recuerdo mal, y luego tuvo muchísimo tiempo en la India, por eso a ella también donde complementó y mejoró muchísimo su filosofía, que es una filosofía basada en el niño, en el respeto hacia el niño, ¿no? Sobre todo, y entonces toda esa parte de la espiritualidad, ¿no? Pues ella la plasma muchísimo realmente en lo que es sus ambientes, en que el niño florezca, en que el niño tenga voluntad hacia el trabajo, en que realmente ame lo que hace, ¿no? Entonces la verdad que, bueno, los libros son maravillosos de María Montessori y ahí es donde realmente se puede descubrir más sobre esa pedagogía. Entonces, bueno, pues sí, fue María Montessori la que empezó con el método, ya poco a poco ya fue creciendo, ya hizo una asociación que es la Asociación Montessori Internacional, que tiene sede en Holanda, para formar a sus guías, que ella le llama guías, claro, no maestras, porque ella lo que dice es que guía al niño hacia el trabajo y lo orienta. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya fue creciendo, fue ya más conocida, tal, y la verdad es que, bueno, muy conocida mundialmente, ya hace más de 10 años que en Andalucía está creciendo, y bueno, la provincia andaluza donde más podemos encontrar, pues por ejemplo, es en el sur, en Málaga, en una de las provincias en las que más centros Montessori podemos encontrar, pero bueno, también puedes ver muchísimos en Madrid, también en Barcelona, en otros lugares de España, ¿no? Siempre en Valencia, siempre puedes ver centros Montessori. Y bueno, pues eso pues se me ocurrió porque viendo lo que es la trayectoria, o sea, lo que es el desarrollo humano, la personalidad, cómo somos el adulto que somos hoy en día, ¿no? Cómo nos educamos, pues llegué a Montessori y es por eso que bueno, que inicié con este proyecto.
Pues mira, el proyecto me parece maravilloso y se ve que a ti te gusta porque lo hablas con un entusiasmo, una mar de grande. Eso es muy bueno, ¿verdad? Y sobre todo ayudar a las personas y a los niños en este caso es maravilloso. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde estás? Nosotros estamos en Nervión, en Marqués de Nervión 96 y bueno, pues llevamos allí con el proyecto casi 11 años, llevamos quizás unos añitos menos porque nos trasladamos. Empezamos con un pequeño local, también por la misma zona y nos trasladamos allí en 2017. O sea, que estáis ahora mismo en donde... Estamos en Marqués de Nervión, sí, estamos en Marqués de Nervión y de hecho, bueno, somos un centro internacional, ¿vale? Que a lo mejor... No hay ninguno más aquí en Sevilla, solamente el tuyo. En Sevilla Capital somos el único cole que hay y eso, nosotros somos, a ver, que no se ve mucho, pero ahí cuando tú lo ves y se ve el cole, que es colegio, bueno, está en inglés, ¿no? Pero Colegio Montessori, Colegio Internacional, ¿no? Sí, se ve ahí, bueno, cuando pasas, pero es verdad que en la misma calle de Marqués de Nervión. ¿Y qué le dirías tú ahora mismo a todas esas madres que nos están escuchando, que nos están viendo para que llevar a los niños a tu escuela hoy? Bueno, a ver... el principal interés que llegan los padres al cole, ¿no? Porque esta pregunta ya me la han hecho en varias ocasiones, es que realmente lo que están buscando los padres hoy en día, ¿no? Aparte del desarrollo integral del niño, que se respeten sus ritmos, que se respeten sus necesidades, ¿vale? Porque Montessori es un método muy individualizado, que es diferente de ser un método personalizado. Es decir, sí está personalizado, claro, pero parte del individuo, parte de la propia necesidad del niño de querer ir hacia un aprendizaje, avanzar en el aprendizaje y tener, pues, bueno, adquirir un conocimiento y a través de cómo lo va adquiriendo, ¿no? Pues realmente lo que están buscando esos padres, aparte de ese trato hacia el niño más individualizado, ¿no? También buscan métodos donde se desarrolle muchísimo la creatividad, donde se desarrolle también muchísimo, pues, en la manipulación, que se aproveche mucho lo que es la parte de exploración sensorial. Luego también que se respeten las interacciones entre iguales, ¿no? Y que se tenga un respeto también entre sus emociones, porque es un método también que respeta mucho las emociones y por eso está la mezcla de edad, ¿no? Porque es un método que lo que hace es trabajar muchísimo también la cohesión social, las habilidades sociales entre ellos y luego también pues que desarrolle sobre todo el pensamiento crítico. ¿De qué edad? Desde los 12 meses a los 12 años, lo que pasa es que nosotros vamos por edades. O sea, por ejemplo, tenemos un grupito que llamamos nido, de 12 a 18 meses, luego tenemos uno de 18 a 36 y luego tenemos otro grupo que es de 3 a 6 y luego ya cuando estamos en primaria nos metemos en el grupo 6-9 y 9-12. Entonces... Muy bien. Y independientemente de ir a sus escuelas y demás, van a la tuya, ¿no? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Independientemente o no, o todo lo aprenden allí. O sea, sí, o sea, que si es que si el centro es un centro donde se forman... Claro, nosotros somos un colegio internacional que estamos acreditados por la Middle States Association y al mismo tiempo por la Junta de Andalucía. Todo lo que vale. Exactamente, y seguimos el mismo currículum de la Junta de Andalucía, lo que pasa es que estamos aplicando la pedagogía Montessori. Y desde los 12 meses, que en otros centros a los 3 años. Tocamos todas las áreas, pues en matemáticas, lenguaje, en más pequeños vida práctica y sensorial, más ya en primaria pues la parte de geografía, historia, música y también al ser un centro internacional pues hacemos todo en inglés, claro, hacemos full English immersion y tenemos personal nativo y bilingüe. O sea que los niños con 12 meses ya empiezan a hablar el español y el inglés estupendamente. Lo aconsejo. Eso es maravilloso, porque así cuando eres mayor la verdad es que no tienes ningún problema. La manera natural de adquirir el lenguaje es muy positiva. Y bueno, para nosotros es verdad que al Centro Internacional lo aplicamos y es nuestro día a día y al mismo tiempo pues sobre todo lo más interesante de esos niños de 12 meses es cómo se desarrollan, ¿no? Cómo a esos niños se les va dando materiales de aprendizaje y cómo realmente que no es como la manera que ellos van adquiriendo todo ese desarrollo cognitivo es lo más fascinante, ¿no? Diría yo. Bueno, pues pásanos ya dónde podemos buscarte, cómo podemos encontrarte, dónde, redes sociales, teléfono. Sí, bueno, te refieres que te diga... Que nos lo diga para que... Sí. No, sí, bueno, nosotros realmente estamos en internet, en la web, que es sevillamontessorischool.es
Y luego las redes sociales igual, tanto Facebook como Instagram, pues nos pueden encontrar. Allí os pueden encontrar. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Vamos a pasar ahora, porque nos quedan poquitos minutos, parece que una hora no nos da mucho tiempo y no. A ver, Pilar, cuéntame un poquito quién eres. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Pilar Pina Vecino, soy de aquí de Sevilla. Estudié aquí en Sevilla, hice también la carrera aquí en Sevilla, fui a la Universidad La Pablo Olavide, que hice Administración y Dirección de Empresas, la licenciatura, ahora no sé cómo se llama, bueno, pues igual, ¿no? Bueno, pero la yo creo que licenciatura, sí, yo qué todavía sé. no la han cambiado. Eran 5 años, bueno, pues eso. Y en realidad tampoco sabía muy bien qué quería estudiar. Yo desde siempre he tenido como pasión por la moda. Me ha encantado el mundo de la moda y tal, me llamaba mucho la atención, pero lo veía un poco como un hobby, ¿sabes? Que no creía que yo me pudiera dedicar a eso ni nada por el estilo. Entonces yo pues seguía mi esto normal de hacer el colegio, la universidad y luego buscar un trabajo y tal. Pero bueno, empecé así. Terminé mi licenciatura, me fui a trabajar a Madrid porque quería trabajar en una empresa de moda y me apetecía mucho. Yo siempre he tenido como la inquietud de conocer el mundo, de tener otras opiniones y tal. Entonces empecé trabajando en Madrid en una empresa de moda, nada más terminar la carrera, y una vez que estaba allí, llevaba 1 año en la empresa esta, me surgió una oportunidad muy buena de empezar en una gran empresa, un gran banco, vamos, en el BBVA, que lo digo porque es que, o sea, para mí es un banco maravilloso, no tengo nada que ver ni publicidad ni nada, pero he estado allí 13 años al final. Empecé ahí, claro, pues te ofrecían una carrera, te ofrecían pues eso, ir subiendo y tal, aprendiendo mucho. Yo entré ahí en un departamento que estaba todo el día viajando. Para mí era un sueño en sí, pues es un buen sueldo, un tal, pero a mí el trabajo, yo decía, ay, madre mía, y yo con todo lo que yo valgo, todo lo que yo estoy empleando, pero es para otra persona, ¿sabes? Si yo decía, todas estas horas que yo estoy empleando, si fueran para mí, ¿sabes? Digo, bueno, no lo sé, tenía ahí un poco de discordia, pero bueno, yo seguía ahí, vamos, ya te digo, 13 años. Entonces tuve la suerte que en el banco, pues si cumples un determinado perfil, o sea, llevas a X años en el banco, X categoría y tal, te ofrecen una excedencia de 5 años la cogí yo. Ahí me decían mis compañeros, tú estás loca, ¿cómo vas a dejar esto con el puesto que tienes y tal? Que sí que la excedencia, pero luego quién sabe qué va a pasar, que no sé qué. Yo decía, mira, a mí esto me llama una barbaridad. A todo esto, de Madrid, me volví a Sevilla. Después de 5 años en Madrid, de repente ya empezaron como mis amigas a casarse. Yo decía, sí, Madrid está muy bien, muy divertido, pero en Sevilla se está muy bien, está mi familia y tal, que ya he viajado mucho, que tal, que me quiero volver a Sevilla, y conseguí que me cambiaran, ¿vale? Seguía en el BBVA, seguía allí en Sevilla, y allí fue cuando me pedí la excedencia. Y después de la baja por maternidad de mi segundo hijo, ya no me incorporé al banco. Ya me pedí mi excedencia, pasaron los 5 años, y en estos 5 años yo empecé ya muy fuerte, yo ya con el barrigón de mi segundo hijo, y me empecé a hacer un curso de moda o no sé cuánto, pero claro, yo decía, ¿dónde voy con 2 hijos? Trabajando en moda, de repente de cero, esto es muy complicado. Entonces, pues, empecé a clases de yoga. Siempre me ha llamado mucho la atención tanto el tema del yoga, como el tema de la salud física, de estar bien físicamente, de encontrarte bien, y al gimnasio. Yo desde toda la vida, desde pequeña, he ido mucho al gimnasio, he hecho deporte y tal, y de repente cuando empecé a dar clases de yoga digo, pero si esto es como todo en uno, ¿vale? Físicamente en mi vida he estado mejor y tengo 2 hijos, y luego mentalmente esto me da a mí como una calma, esto es maravilloso. Entonces pues empecé a profundizar un poco más en el yoga y tal. Digo, bueno, venga, pues me empecé a practicar ya casi todos los días y tal. Yo iba primero a clases y luego en casa con mi esterilla, me compré la esterilla y tal, y surgió el tema de una formación de yoga. Yo digo, bueno, pues a nivel personal me parece guay, no sé qué, y una vez que estaba en medio de la formación, mi profesora de yoga me dijo que ella lo tenía que dejar, el horario que yo iba, que si quería dar yo las clases. Y digo, ay, madre mía, bueno, pues empecé a dar las clases y me fascinó. Fue una cosa que yo digo, ay... O sea, que fuiste profesora de yoga.
Soy profesora de yoga. ¿Eres profesora? Soy profesora de yoga. Nada, te lo digo para invitarte a otro programa que tenemos que se llama Sevillas Mágicas. Claro, y todo esto me fue encaminando porque una vez siendo profesora de yoga, pues como que te hace replantearte tu vida, te hace estar como más presente, buscar conexiones que tú has tenido, y yo ya me volvió a nacer y digo, y yo lo de la moda, que lo tenía ahí tan hecho, y el mundo nada más que quiere que me tire para el yoga y mi tema de la moda y tal, porque me ha encantado siempre como, no la moda en sí de la tendencia del hombro de tal, sino como de la belleza, ¿sabes? Pues no eso, pues de estar rodeado de belleza, de estar en sitios bonitos. Entonces, pues nada, yo seguí ahí con el yoga y pues de repente en una meditación, en un tal, me surgió y me vino a la mente como cósmica. Y digo, ¿y si yo empiezo ahora a hacer ropa para yoga? Digo, yo me paso la vida en legging, me paso la vida vestida de yoga y no me gusta estar así vestida con la ropa que lleva todo el mundo, ni me gusta, y lo que hay es muy básico en el mercado, ¿sabes? Pues lo típico de 8, no sé qué, y dice, es que todo el mundo va igual, y a mí esto no me gusta, y yo voy todo el día así vestida, pues yo quiero ir mona. Y digo, pues mira, a ver si es que por aquí es donde voy a encajar yo el tema de la moda, y así es. Entonces pues creé mi empresa de ropa para yoga, Cósmica, que solamente llevo un año, y estoy muy contenta. Mucho trabajo, porque claro, sigo con mi estudio de yoga, que al final monté un estudio, tengo muchas clases, tengo muchas alumnas y estoy también con el tema de la marca de ropa de yoga. Pero mira, tener la posibilidad y de vender tu ropa y además de buscar allí futuras claro, personas que te vendan las ropas también, ¿eh? Muy bien, oye, sí, pues sí, muy bien es ropa pensado. un poco atrevida, pero se irá la gente acostumbrando. Porque es que ahora mismo todo el mundo va al gimnasio, que yo voy al gimnasio y yo digo, pero esta dónde va con la camiseta de propaganda, con los leggings negros llenos de bolas, que te los pones todos los días lo mismo, y de repente sales del gimnasio y vas ideal vestida. Y digo, no me cuadra. Claro. Si todo el día, casi todos los días vas al gimnasio, y muchas veces del gimnasio te vas al súper, de repente encuentras una amiga de no sé qué, y te pasas toda la mañana con los leggings llenos de bolas. Digo, que yo no quiero ir así, ¿sabes? Entonces, creo que es una cultura que, de hecho, casi todas mis clientas, yo vendo online, son de Barcelona, son de Madrid y llegará. Y tengo muchas clientas fuera, de hecho, también. Oye, pues me alegro, una harta. Yo voy a bichear ahora, voy a bichear a todos ustedes. La verdad que es muy bonito, lo diseño yo todo, mucho trabajo, pero bueno, muy bonito. Bueno, pues te invitaré también a que vengas a Sevillas Mágicas, que es donde tenemos un montón de terapeutas de todas clases de terapia, mira. Y allí pues vas a tener un mercado buenísimo cuando sepan que tú haces cositas para ellas. Claro. ¿Dónde te pueden buscar como...? Pues en Instagram yo soy Pilar Pina Vecino y mi Instagram de Cósmica es Cósmica Concept. Cósmica. Sí, Cósmica Concept. Bueno, pues muy bien. Pues ahí queda eso dicho. Y ya siempre digo que cuando alguien no se ha enterado no pasa nada, porque puede volver a poner programa y como se queda siempre arriba, pues siempre lo podemos escuchar, ¿verdad? Bueno, no nos hemos ido a publicidad, ¿no? Pues nos vamos unos minutitos y luego volvemos con Carmen. Venga, vámonos. Adquiere tu nuevo logo o incluso una página web a tu medida. tuidealab.com. En tu laboratorio de ideas creativas creamos una nueva experiencia adaptada a tu negocio, con una visión corporativa auténtica y justo como la imaginas. Contáctanos en tuidealab.com o, si lo prefieres, en el 696 020304. ¿Crees que tus empleados deberían mejorar su comunicación en inglés? No se trata solo de gramática, sino de quitarle el miedo con un método comunicativo y un enfoque mucho más práctico con clases presenciales u online. En nuestra academia English Zone nos adaptamos a tus necesidades como empresaria, gestionamos los créditos Fundae y te ayudamos a consolidarte a nivel internacional. Dame un sí y mándame un WhatsApp al 640 6605 99. ¿Quieres reducir hasta un 30% las bajas laborales y aumentar el bienestar y la productividad en tu empresa? En MK Preventiona implementamos programas de salud integral, ahora con la nueva incorporación de la nutricionista Ana Macías y su método CDT aplicado a empresas. Posiciónate como una compañía saludable. Contacta en mkpreventionasl.com.
¿Sientes que ha llegado el momento de dar más visibilidad a tu voz, tu marca y tu liderazgo? Llega una nueva edición de Lidera con Voz Propia, el evento presencial para empresarias, directivas y mujeres que quieren comunicar con seguridad, autoridad y autenticidad. El próximo 11 de junio en el Hotel Only You, Sevilla. 4 masterclass, networking de alto impacto y herramientas prácticas para posicionarte como referente en tu sector. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en las redes sociales de Esther Parejo o en la página web www.esterparejo.com. Lidera con Voz Propia. El mundo está lleno de destinos, pero solo algunos se viven de verdad. En Greece Viajes no organizamos viajes, revelamos la esencia de cada lugar. Diseñamos experiencias únicas y exclusivas creadas a tu medida, donde cada detalle está pensado para sorprenderte, emocionarte y dejar una huella que permanezca en el tiempo. Reserva en el 673 27 60 32 o en greeceviajes.com. Greece Viajes. Viajes que dejan huella. En Entre Amigos vamos todos a cantar. Este momento siempre vamos a recordar. Todos unidos nos podremos ayudar. Siempre en Entre Amigos. Siempre en Entre Amigos. Siempre en Entre Amigos. De vuelta de la publicidad, seguimos aquí en el programa y en el espacio Entre Amigos, que ya estaréis viendo que no estaba yo muy mal desencaminada, ¿eh? Estaba diciendo que eran empresas que tenían almas, y es verdad, porque hay que ver, cuando nos vais contando, fíjate lo que empezó contando Rafa, cómo terminó y cómo ese alma hizo que él creciera. Fíjate lo que nos ha contado nuestra amiga Carmen, y ya no te digo una Pilar, que ya fíjate del yoga a hacer ropa, casi nada. Pues vamos a pasar ahora con Carmen. A ver, Carmen, Hola. Primero cuéntanos quién eres. Pues yo soy Carmen Campos, estudié Publicidad y Relaciones Públicas aquí en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Después estuve en Turín de Erasmus y me fui a Buenos Aires el último año, eran 5 la licenciatura, y en el último año, pues en Buenos Aires, en la Universidad Austral, que es donde estaba, había un programa de emprendimiento dentro de la universidad y teníamos que montar como nuestra propia empresa. Y entonces, bueno, yo siempre he sido la típica niña que vende siempre pues, los puestecitos, es decir, que siempre he tenido como inquietudes así, pero es verdad que en la carrera pues no está como muy orientado a que después te vayas a una agencia y demás. Y en Argentina fue la primera vez que empecé a plantearme, bueno, y si cuando salga de la carrera monto yo mi propia empresa. Pues era 2012, estaba la crisis, muchas agencias habían cerrado, estaban muchos compañeros yéndose a Madrid, a Barcelona, donde todavía estaban las agencias grandes, pero todo muy precario y demás. Y entonces dije, bueno, pues cuando vuelva, pues intento montar, porque el proyecto que monté en Argentina, eso te iban como orientando y después lo tenías que presentar a como un comité, ¿no? Y entonces los premiados te dejaban que estuvieras en un invernadero montando la empresa. Entonces, qué bonito, sí. Fue muy interesante, me encantó, aprendí muchísimo y además fue uno de los proyectos premiados. Aquí en Sevilla, ¿no? No, eso en Buenos Aires. Ah, vale. Sí, eso en Buenos Aires. Entonces sí que me dieron la posibilidad de quedarme allí como a que montara el proyecto allí, pero es verdad que decidí venirme porque yo llevaba ya 6 meses en Argentina y es verdad que a mí lo que me hacía ilusión era estar pues puntual, pero no me veía viviendo en Argentina siempre. Entonces me vine y monté aquí Le Blue. Y eso nació en 2012, al principio como un estudio de diseño gráfico, pero especializado en eventos, en celebraciones. Tenemos que remontarnos un poco pues a esa época en la que todavía Instagram estaba empezando Pinterest, sí, estaba empezando las wedding planners. Entonces era un momento en el que estaba empezando como a verse las bodas de otra manera, los eventos mucho más personalizados, el papel de la papelería, de poder personalizar y demás, estaba como cogiendo presencia, que antes no, pues hacían como todo más estándar. Entonces en ese momento fue cuando empecé con Le Blue y claro, no había nadie en el mercado que hiciera eso en España. Eso se hacía en Reino Unido, se hacía en Estados Unidos, pero se hacía en Argentina, pero no se hacía aquí. Entonces pues tuvo mucho éxito. El primer año trabajamos desde casa, bueno, lo monté con un socio que era diseñador gráfico.
En primer año lo hicimos desde casa, pero a los pocos meses nos cogimos en la Cuesta del Rosario un estudio, metimos a dos compañeros, a 2 personas, 2 empleados. De ahí nos fuimos a Don Alonso el Sabio, a lo que es al lado de Puente Pellón, una tienda, 150 metros cuadrados, y teníamos el estudio dentro donde nosotros trabajábamos, y la parte de fuera se hacían mucha experiencia con cosas relacionadas con las marcas, con eventos. Sacamos una línea de papelería y que vendimos en un montón, en FNAC, en el Corte Inglés, Natura, o sea, como que empezamos a distribuir en muchos sitios y empezamos eso, pues realmente a crecer. Y eso fue así hasta 2020, que fue pues la pandemia, se acaban los eventos. Dejamos de, obviamente, tener los eventos, seguimos con la tienda online, con todo lo que es la papelería, pero empiezan a llegarme muchos clientes que empiezan a preguntarme: oye, ¿me puedes ayudar a montar la web? Porque claro, estamos en un momento en el que todo se tenía que hacer digital, entonces empiezan a llegarme clientes que en ese momento no eran clientes míos, pero como nosotros vendíamos con nuestra tienda online, teníamos distribución, pues empieza la gente a contactarme para eso. Y claro, me paso toda la pandemia montando páginas web, montando identidades nuevas para clientes que tenían que visibilizar, montando planes de comunicación para redes, o sea, entonces como que cuando termina la pandemia y empezamos como a salir de eso, digo, oye, que aparte de los eventos, crecido, una barbaridad. Pero es increíble, es donde más trabajo tuve. Y entonces fue cuando empezamos como a reconfigurar un poco qué servicios da. Y entonces, aunque nacimos como un centro, un estudio de diseño gráfico para eventos y para celebraciones, a partir de 2020 para acá nos enfocamos todo en la empresa, y realmente ahora lo que llevamos 6 años desarrollando ya solo a nivel empresarial. Lo que es identidad, la creación de una marca, la creación, el impulso de una marca, tanto la identidad corporativa, las páginas web, planes de comunicación, entonces estrategia de marca. Eso está fantástico. Si no tenéis, bueno, yo creo que tú tendrás, pero tú no sé si ya la tienes. Sí, es muy interesante, sí. Es muy interesante. Y la verdad que me encanta. Es un proyecto que me gusta mucho, que además he seguido formándome. De hecho, ahora estoy yo impartiendo, soy profesora en la Universidad de Loyola desde este año, también para precisamente enseñar a los alumnos a que monten su propia empresa, que tengan en cuenta... ¿Esa es Olalvide, no? No, en la Loyola, la Universidad de Loyola. Vale. Sí, este año me he empezado como profesora. Bien. Pues acuérdate después de mandarnos becarios para acá, ¿eh? Acuérdate. Sí, yo también estoy esperando becarios de la Loyola. Sí, bueno, la verdad que... Oye. Y la verdad que es muy interesante, me gusta mucho el proyecto, la verdad que eso, porque me gusta porque es como empezar como si yo me siento como si pudiera empezar a montar proyectos con, obviamente, claro, con la persona, otro, ¿no? Pero muy bonito. Claro, ahora estamos abriendo una cafetería, pues nos metemos en todo el proceso, desde el inicio, a buscar el local, a toda la identidad, a todo, la página web, a cómo lo va a desarrollar, qué comunicación, la narrativa de marca. Entonces, claro, yo siento que tengo un poquito de peluquería, un poquito de centro de cosmética, un poquito de... ¿sabes? Es muy bonito, es muy bonito. Sí. Bueno, ¿cómo te podemos localizar? Que más de una que está ahí pensando si cambia de negocio o si empieza y arranca con otro negocio o con el primero, y pues, te puede llamar. La página web leblue.es, se escribe leblue, ¿vale? Como el azul, pero mezclamos el le francés con el blue azul en inglés, leblue.es, y después en redes sociales somos leblue_estudio, tanto en Instagram como en Facebook, Pinterest, o sea, estamos en todas las redes sociales. Pues nada, ahí te pueden encontrar, porque yo creo que con lo que nos ha contado nos ha motivado, a que sí, nos ha motivado. Bueno, nos habéis motivado a todos, a tal punto que te voy a aprovechar, y tú que ya tienes puesto ahí el micro, porque nos quedan nada más 5 o 6 minutitos. ¿A quién de la mesa les quiere hacer una pregunta? Hombre, la verdad me han encantado todos los proyectos, además me siento muy identificada con todo, porque me encanta el yoga, he tenido a mis hijos en escuela Montessori y me encanta leer. Entonces tengo de todos. La verdad es que me encanta, y además me parece súper valiente. Bueno, pues el hecho, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo cogisteis, ¿no?, las riendas de la librería, y además siempre me ha parecido un negocio que es difícil al final, por eso, por los pocos márgenes, porque entiendo que Amazon es un libro electrónico y demás, ¿no? Y además, a mí, por ejemplo, yo consumo muchísimos libros, me encanta. Para poder pagar todo, local, luz, esto... siempre me ha parecido eso, que está como personal, muy... claro. Y me parece, pues... Nosotros siempre decimos lo mismo, cuando nos presentamos en un grupo y tal, los 3 locos, pues somos 3 locos, la verdad que sí. Porque realmente... nosotros siempre decimos, las noticias que cierran librerías,
pero además, bueno, somos noticias normalmente a nivel nacional, porque la cantidad de librerías que cierran a nivel nacional es burda, porque además se está dando el caso del hecho de la cuestión de que se están jubilando libreros. Claro. Y los que heredan o los que deben de heredar la librería no quieren la librería ni a tiros, no la quieren. Los hijos de los libreros no quieren ser libreros, nunca. Pues claro, han visto el negocio y dicen, esto no es un negocio, esto es una esclavitud plena. Y es así, cualquier negocio requiere mucho tiempo. Pero es verdad que no sé si el cine ha dado una imagen idealizada del librero que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, entonces, nosotros tenemos también becarios de diferentes universidades y demás que hacen prácticas de comercio también y demás. Y yo siempre a todos los chicos cuando vienen les digo lo mismo, digo, tenéis una imagen en la cabeza que dentro de 3 meses cuando os vayáis yo os preguntaré, que no tiene nada que ver porque vais a cargar más cajas y vais a ser más mozo de almacén, porque claro, la idea es que te sientas en una mesa, te pones a leer, qué bonito este libro, lo voy a recomendar. Y los libreros tenemos dificultades en tener tiempo para leer, de la cantidad de libros que te llegan y de la cantidad bueno, que al final eso, cualquier evento que tienes que salir, porque antes salían muy poco y ahora se salen muchísimo. Hay veces que tienes 5 y 6 eventos al mismo tiempo en una fundación, en una caja, en la biblioteca, y todo eso es a base de llevar libros, traer libros. Claro. Y ahora vengo justo de Lisboa, que llegué ayer, y una de las cosas que me encanta es descubrir las librerías, ¿no? Estuvimos en la librería más antigua del mundo, estuvimos después en otra librería, y me encanta además cómo han metido la experiencia de marca en ellas, porque en casi todas se puede tomar café, o te llevas que la bolsa de la librería o un sellito para decir que has estado en esa librería y te lo sellan. Hay como muchas cosas, claro, desde mi prisma, ¿no? De marca, lo voy viendo. Eso también de tomar café o sí, algo. Es que la experiencia por de eso, marca es porque muy se está importante. intentando que la librería independiente, que tiene un valor, que pues ponerlo al valor. Claro, todo eso genera marca. Lo que es la experiencia. Es verdad, que dice, voy a ir a tomar un café, dice, voy a ir a tomar un café, lo voy a compartir, vamos a leer un libro. Oye, es algo como romántico también. Bueno, y lo del sello, por ejemplo, que ahora en Lisboa, yo todos los regalos que he traído han sido con los libros, ¿no? Y me ha encantado porque te lo sellan, claro, como si fuera un pasaporte o como el del Camino de Santiago. Y digo, mira pero el tener tu sello de lo he comprado en esta librería, la librería más antigua del mundo, por ejemplo, ¿no? Y me ha resultado muy curioso cómo lo han ido aplicando. Sí, muy bonito. Me parece una idea muy bonita. O te toca aplicar, sí. No, a mí, no sabía porque hay bastantes publicaciones sobre el método Montessori y me ha sorprendido el hecho cuando tú has estado comentando que era la única escuela que había en Sevilla. Lo que conocía, no sabía que no había escuelas en Sevilla con el método. En cambio, sí hay muchísima literatura sobre María Montessori y sobre el método Montessori, ¿no? De hecho, nosotros tenemos sesiones de pedagogía donde, que conocemos, hay muchos libros, pero yo pensaba que estaba más, sé que a nivel nacional creo que está más. Pero no sabía que en Sevilla no había propuestas de Montessori, que nada más que me dicen, como tú has comentado que nada más que era la tuya, y me ha sorprendido porque yo pensaba que había más ofertas. No, eso es lo que debería de ser, ¿no? Pero realmente en Sevilla capital no nos encontramos ninguna escuela Montessori como Sevilla Montessori School realmente, porque también para aplicar la pedagogía Montessori tienes que tener un personal cualificado. Normalmente nosotros, el personal que tenemos está acreditado por la AMI, ¿no? Que es la asociación que ella fundó en Holanda, como os comenté, y luego tienes que seguir el método de una manera, pues digamos, muy auténtica, ¿no? Llevando a cabo lo que la propia María Montessori decía, ¿no? Entonces, pues quizás intentando enlazar todo lo que habéis comentado vosotros, la espiritualidad, ¿no? Que tiene el propio yoga, pero que también tiene del desarrollo de la parte también más emocional del niño, ¿no? También la belleza, eso era lo que me lo tuyo, la belleza, ¿no? Me gusta estar rodeado de belleza, ¿no? Pues justamente María Montessori también tiene en la vida práctica unas presentaciones son dedicadas más a la parte estética, ¿no? A arreglo floral, por ejemplo, ¿no? Para que el niño sea consciente de esa belleza que nos rodea, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú quieres ir a una escuela Montessori, tienes que asegurarte que realmente está aplicando fiel el método, que tiene guías preparadas, que tiene asistentes y que tiene los ambientes con los materiales que son adecuados. Entonces, por eso realmente no hay en Sevilla, igual hay alguna escuela, ¿no? Que dice, pues podemos usar algo de filosofía Montessori y tal,
pero lo que siempre decimos todas las escuelas Montessori, que un método Montessori se tiene que aplicar, bueno, pues fielmente, ¿no? Y tienes que aplicarlo con ambientes preparados y con el personal cualificado. Y sí, es muy interesante porque María Montessori tiene La mente absorbente como libro, que los recomiendo y que vayan a comprarlo a la librería de Razón, ¿vale? Yo voy a ir porque me acabo de quedar que no la conocía. Uno que es el niño, bueno, no recuerdo justamente el niño secreto de la infancia, pero La mente absorbente es maravilloso para entender muchísimo de la espiritualidad y otras cosas. Y bueno, no sé, me toca a mí la pregunta, entiendo, ¿no? Sí. Se la tendría que decir yo a Pilar, ¿vale? También, bueno, que lo que ella ha comentado, que me parece muy llamativo todo, la espiritualidad y la parte de la belleza, eso es lo que a mí más me parece interesante, pero cómo has hilado todo eso, ¿no? En plan, al final, en la ropa, ¿no? Es como... Sí. Pero porque es la creatividad, es decir, realmente... La conciencia. Claro, estar tan plenamente ahí y saber qué es lo que necesitas, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, desarrollar muchísimo también tu parte creativa y supongo que la habrás podido, ¿no? Expresar, ¿no? Sí, pues ahí estoy, que me nacía de dentro y igual, pues yo animo a todo el mundo a parar un poco, a meditar, bueno, ya no te digo si no te quieres sentar así, como te imaginas un Buda, ¿no? Sino un poco te sientas, respira todos los días un poquito, estás en silencio, escuchando tu respiración y entonces pues de repente te van como llegando ideas o estás más presente porque generalmente yo estoy aquí y está la mente pum, 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 ¿sabes? Y estar como mucho, pues eso, mucho más presente para ver realmente qué es lo que quieres o qué es lo que te hace feliz, ¿no? Y no seguir como en la rueda. Oye, pues la verdad que te toca hacer una pregunta, Carmen. Pues a ver, Carmen, no sé... para hacer crecer a una empresa así, bueno, me voy a aprovechar de mi negocio y entonces pues una empresa que ya ha nacido, o sea que ya lleva como un año o así, ¿dónde crees tú que sería mejor pues empezar a invertir, si a lo mejor más en publicidad, en Instagram o en hacer eventos o yo qué sé? Mira, esto me parece muy interesante porque además nos va a valer a todos y va a valerle mucho también a la gente que nos escuche. Es que normalmente la gente conoce mucho más el marketing que el branding. ¿Vale? El marketing lo que hace es amplificar lo que somos, lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, si yo tengo una imagen que no está siendo la que a mí me gusta, o por ejemplo hay mucha gente que empieza con una imagen o con una narrativa de marca que se llama, ¿no? Con un discurso de marca que a lo mejor no acaba de convencerme o no me conozco, pero si tú le metes ahí marketing, tú le metes publicidad, tú vas a amplificar el alcance de eso. ¿Qué es lo más interesante y cómo lo hacen todas las grandes empresas? Primero invierten en branding. El branding es la creación de la marca, es decir, la marca al final es un intangible y lo tenemos que construir igual que si construyésemos pues, cualquier cosa, es decir, que realmente la marca no existe, la tengo que construir. Entonces, cuando trabajamos la marca, desde primero lo que se llaman los esenciales o fundamentos de marca, es quién soy, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, cómo hablo, cómo me dirijo, por qué soy diferente a las otras empresas que existen y que son mi competencia. ¿Cómo tangibilizo eso en una imagen corporativa que de verdad sea distintiva, ¿no? Que no sea, pues, bueno, es que todos los logos de todas las librerías son de este tipo, o todo, no, realmente que saquen esos esenciales que yo tengo. Ahora definimos una estrategia es, nos fijamos en la visión, hacia dónde queremos construir nuestra empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la librería y quiero realmente, pues mi idea es expandirme por España, no es lo mismo que si yo digo, no, mi librería es local. La visión de marca es totalmente diferente. Entonces, la estrategia es el camino para llegar ahí. Entonces, tengo que seguir una estrategia, cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a mi visión, ¿no? Y después esa parte de comunicación. Entonces, claro, yo siempre, antes de invertir en marketing, invertiría en branding. Porque después, cuando yo ya tengo todo esto, sé quién soy, qué quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, cómo lo tangibilizo, me gusta la imagen que proyecto, ¿vale? Y entonces le meto publicidad. Y entonces la publicidad realmente cuenta mi historia y cuenta que... Entonces cuando se percibe, yo no percibo una marca que está empezando, yo percibo una marca, me da igual que tenga 2 meses, que tenga 5 años, pero yo percibo una marca muy auténtica, muy fuerte, ¿vale? Y eso es lo que intento yo, da igual que empiece. De hecho, la mayoría de mis clientes no están empezando, la mayoría de mis clientes son personas que llevan 10, 15 años validando su negocio y se dan cuenta que no tienen una buena imagen de marca, pero imagen no me refiero a visualmente, sí, lo hemos entendido. Entonces cuando me dicen, es que
llevo 25 años en el sector, pero yo no soy percibido como el más fuerte y sin embargo tengo más experiencia, más cualificado, pero la gente hay algo, no sé, o que la experiencia... Yo estoy de acuerdo totalmente con eso y aparte que, bueno, yo estuve en un programa de acelerar empresas, ¿no? Y eso, y tuve varios mentores y una mentora era la parte de la comunicación y cuando hablaba antes del plan de comunicación, ¿no? Es fundamental también tener un plan de comunicación, ¿no? Y también lo del tema de la imagen de marca, el branding, ¿no? Y luego, bueno, pues también cómo realmente pues trabajamos eso, dónde nos posicionamos y cómo creamos también una autoridad, ¿no? Porque que la eso es construye desde ahí. Exactamente, tienes que crear esa autoridad. ¿Qué pasa? Que hoy en día con las redes sociales, con la inteligencia artificial, hay un poco de confusión, es que no sabes dónde, claro, no sabes si esto es o no es. Entonces, lo que tú has dicho, hay que empezar desde esa base, porque para empezar para esa base, creando esa autoridad, es cuando realmente vas a generar esa confianza exactamente en la persona. Entonces, bueno, sí, al final tener empresa es entender, ¿no?, de muchos otros aspectos, aunque no sea profesional, digamos, ¿no? Pero al final es entender de muchos otros aspectos. Pero es que si seguimos todo el rato como la moda, ¿no? De ahora todo con IA, pero es que suena igual que todo. Igual, además se nota increíble. Entonces tenemos que crear nuestro propio Tenemos que universo. tener nuestro propio universo. Tú lo has dicho, bueno, yo sintiéndolo mucho, hemos empezado ahí 10, nos hemos pasado 10 minutitos de Madrid, nos riñe, nos hemos vuelto a pasar porque nos pasamos, pero desde aquí daros de verdad las gracias a Rafa, a Carmen, a Pilar y a Carmen. Me han encantado todas vuestras empresas, me ha faltado ese ratito de más, de verdad, porque creo que ahora cuando estamos empezando a cogerle a esto un poquito la historia, pero a vosotros os veo cuando mañana en Entre Ellas. Un besito muy grande y gracias. Gracias. Muchas gracias. Venga.